Hay una palabra de parte del Señor que desearía compartir con ustedes, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vuelvo a repetir, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hace algunos días atrás, mientras conversaba con el Señor a través de la oración, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo que debía hablar sobre este tema, sobre el tema del servicio cristiano y poder, a través de esta prédica, aconsejar a los miembros de las distintas congregaciones. Nosotros, como dice la Escritura, los creyentes, cuando me refiero a creyentes, me estoy refiriendo a aquellos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, aquellos hijos e hijas de Dios que están diseminados en distintos lugares del mundo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, una tarea, una misión de enorme envergadura, de enormes dimensiones espirituales, que es la predicación del Evangelio. Dice la palabra, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, debemos salir de las cuatro paredes del espacio físico del templo y dar a conocer esta buena noticia de que en Cristo hay salvación y vida eterna, que Cristo murió por nosotros para liberarnos de nuestros pecados. Ahora ese trabajo que trae consecuencias eternas, que es la predicación del Evangelio, debemos hacerlo con excelencia, es decir, con la mayor dedicación posible, con la mayor dedicación y la mejor calidad posible. No estamos solos para predicar el Evangelio. Tenemos un acompañante, tenemos a alguien que nos guía para poder entender el contenido de las Escrituras. Hay alguien que nos abre el entendimiento para conocer los misterios del Señor, para conocer el gran amor y la misericordia de Dios. Tenemos el don del Espíritu Santo y ese don maravilloso nos enseña todas las cosas y nos ayuda a realizar una tarea eficaz en el tiempo. El Espíritu Santo distribuye dones en la iglesia. ¿Qué son los dones? De manera bien, pero bien simple, son capacidades de carácter sobrenatural que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Esos dones o esas capacidades debemos administrarlas conforme a la voluntad de Dios. La iglesia se edifica cuando los inconversos son instruidos, cuando los recién convertidos son instruidos, cuando predicamos el plan de la salvación. La iglesia está más unida que nunca y crece en términos espirituales. Ahora, cuando hablamos de dones, hay algo que debe quedar sumamente claro. No todos tienen los mismos dones o las mismas capacidades. Dios reparte, distribuye conforme a su soberana voluntad. Hay quienes, por ejemplo, tienen el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don del evangelismo, pero hay quienes, por otra parte, poseen el don más calmado de la fe, se involucran en el ministerio de la oración, ese es su fuerte. Entonces, no debemos insistir
o juzgar anticipadamente a aquellas personas, a aquellos miembros de iglesia que no desean predicar el mensaje de Dios detrás del púlpito, porque a lo mejor ellos no se sienten todavía capacitados para hilvanar un sermón, un mensaje extraído de la Biblia. A lo mejor esa no es el área que Dios les ha asignado. Yo he conocido a muchos miembros de iglesia que oran, se levantan temprano en la mañana para orar 2 o 3 horas, claman pidiendo por la salvación de los inconversos, por la sanidad de los enfermos, y Dios les responde. Ese es el ministerio, la línea de acción, el área en el cual se desenvuelven. Y sabes una cosa, cuando hay un evangelista predicando en una campaña evangelística, valga la redundancia, cuando hay una multitud de oyentes escuchando ese mensaje y al final se hace un llamado y aquellos vienen a los pies de Cristo, aquellos que escucharon ese mensaje son tocados por el poder del Espíritu Santo y vienen a las plantas del Señor entregándole su vida. Ese evangelista tuvo un gran respaldo de por medio. Los cielos se abrieron literalmente, cayó una lluvia de bendición, porque hubo una iglesia orando e intercediendo. Los dones son importantes dentro de la iglesia, pero hay quienes tienen un don, como dije en delante, como el don del evangelismo, don de la predicación, y otros tienen otras capacidades. Pero todos esos dones, esos talentos y esas capacidades se distribuyen en función del crecimiento de la iglesia, de la salvación de los perdidos. Es decir, todos los miembros de iglesia, todos aquellos que se reúnen en una congregación, tienen una función importante para entregar y para agradar a nuestro Dios. Siempre debiéramos contemplar y ser conscientes y prudentes en relación a este tema. No juzgar, no insistir, no mirar en menos o no creernos sumamente espirituales o súper espirituales porque tenemos dones que se manifiestan con más poder que los demás. Otra cosa importante que me gustaría tocar tiene relación con la palabra que predicamos en los cultos. ¿Cuál es el pan que estamos entregando a la membresía, a los oyentes, a quienes vienen por primera vez? ¿Es un pan realmente crujiente, sabroso? ¿Es un pan que a nosotros nos llene de vitalidad o pueda consolar o dar ánimo a quien viene con los brazos caídos? Tenemos que predicar la palabra tal cual como se encuentra, sin añadirle ni quitarle. Y esa palabra tiene que estar saturada del amor y la misericordia de Dios. Escucha bien, la palabra para que sea eficaz, para que toque los corazones, tiene que estar saturada del amor, de la misericordia y también de la mansedumbre. No predicar con el látigo de la ley. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ir a una iglesia pentecostal y me encontré con una desagradable sorpresa. La persona que estaba predicando la palabra, que estaba exhortando el mensaje de la Biblia, lo hacía con un tono de agresividad muy grande. Estaba reprendiendo a la hermandad
castigándola literalmente con el chicote de la ley. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba la misericordia, la mansedumbre? ¿Dónde estaba la sabiduría para hilvanar una prédica que realmente fuera edificante, que realmente construyera pilares divinos en nuestra vida? No había nada de eso. Solo reprensión, censura. Era una predicación envuelta en juicio y condenación. Y lo más triste es que había mucha gente que había vuelto a la iglesia. Habían personas que yo conocía que tal vez por alguna razón determinada se apartaron de la iglesia, injustificada la razón, eso sí, pero se apartaron y allí estaban, en el banco, en las bancas, escuchando la palabra. Y cuando terminó de predicar, ¿quién estaba exhortando ese tema bíblico? Aquellas almas salieron con la cabeza gacha, tristes, con una sensación de impotencia por el hecho de que necesitaban alimento. Necesitaba que alguien se preocupara de ellos. Necesitaban una respuesta a sus interrogantes, un bálsamo para curar sus heridas, y no lo hallaron. Porque esa palabra fue dada con el látigo de la ley. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que requiere un bálsamo para sus heridas, que necesita una señal, que necesita ser levantada por manos que realmente sean caritativas, amorosas. No podemos hacer oídos sordos a la voz del necesitado. No podemos hacer oídos sordos a la voz de quienes están sufriendo en esta hora. Tenemos que predicar la palabra como la predicaba el maestro. Una palabra dulce, pero también de autoridad. Una palabra llena de la unción, del poder de Dios. Necesitamos poder. Necesitamos de esa fuerza espiritual. Porque de lo contrario, no se convertirán ni las moscas, como decía el evangelista Gigi Ávila. Hay tantos temas hermosos para predicar. ¿Sabe? Hay temas tan maravillosos como, por ejemplo, la salvación, la vida eterna, los frutos del Espíritu, la guianza del Espíritu Santo, el arrepentimiento, temas relacionados con el matrimonio, con los adolescentes, temas que tienen que ver con los acontecimientos finales, con la segunda venida de Cristo, con la santidad, con la consagración, con el ayuno. ¿Por qué no predicamos esos temas? ¿Por qué siempre tenemos que predicar un tema? Y ese tema no le damos realmente la estructura necesaria como para que las almas sean tocadas y se decidan por el Señor. Hoy día se han levantado muchos ministerios de carácter carismáticos. Se le da énfasis a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Está bien, porque nosotros creemos que hay que darle libertad al Espíritu Santo. Creemos en los dones, creemos también en esas capacidades y en tantas otras cosas. Pero hay que tener mucho cuidado porque la manifestación del Espíritu Santo
tiene que ir acompañada del conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber un equilibrio perfecto, porque si el conocimiento de la palabra es limitado o hay ignorancia con respecto al contenido de las Escrituras, ¿qué se produce? Desorden, caos, confusión. Yo he visto muchas veces y he tenido la oportunidad muchos años atrás de conocer en vivo esos ministerios de carácter carismáticos. Gritos, desorden, música estridente a todo volumen, danzas carnales, una prédica que no es prédica, sino que son testimonios fruto de la imaginación del predicador. De pronto uno ve a personas contorneándose como serpientes en los bancos, gente que está ladrando, profecías en la carne, lenguas que no son lenguas extrañas, inspiradas por el enemigo. Es una situación bastante dramática, una situación bastante aberrante. Dios no está para esas cosas. Se necesita palabra. Necesitamos ser instruidos todos los días en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en algunas reuniones se hable más de Satanás y de sus demonios que de nuestro Señor Jesucristo? O se ocupen 3/4 partes de la reunión en el culto para hacer trabajos de liberación. Tenemos que hablar más acerca del amor de Dios. Tenemos que hablar acerca del sacrificio que Jesús hizo en el madero de la cruz. Conocer realmente el valor de ese sacrificio. Conocer a un Cristo de poder, a un Cristo real, a un Cristo que sana a los enfermos, que salva a los pecadores. Voy a contar en forma breve mi experiencia personal hace ya muchos años atrás. El año 97 conocí al Señor Jesucristo. Confesé públicamente que Jesús era mi Señor y Salvador personal. Experimenté, como muchos de ustedes, el maravilloso proceso de la conversión. Y lo primero que hice fue comenzar a congregarme. En la iglesia donde me congregaba, todas las semanas teníamos estudios bíblicos. Y eran unos estudios bíblicos bien profundos y bien enriquecedores, porque nuestro caudal de conocimientos cada semana aumentaba. Tenía una buena base teológica la iglesia en la cual me congregaba. Sin embargo, había algo que no me cuadraba, que se le daba demasiado énfasis al libre albedrío y a la responsabilidad personal. La Biblia declara que está correcto, que nosotros somos responsables de nuestros actos, es efectivo, pero se dejaba de lado la gracia de Dios, la bondad de Dios en favor del pecador. Y no solo eso, sino que muchas veces escuchaba las siguientes frases de parte de algunos dirigentes y también de algunos miembros de la iglesia. Nosotros somos la iglesia perfecta. Nosotros somos los únicos salvos. Dios nos viene a buscar. Los demás serán condenados, pero nosotros veremos la gloria de Dios. Y como era un muchacho en esa época sin conocimiento de la palabra, un recién convertido, estaba congregándome hace pocas semanas o pocos meses, que yo dije, tienen razón, nosotros somos la iglesia perfecta, si es que
de manera diligente, apresurada, quería predicar el Evangelio para que nadie se perdiera. Y cometí un error, porque actué con dureza. Iba con el látigo de la ley en la mano, con el chicote de la ley en la mano, y trataba de imponer la palabra de Dios a la fuerza y de manera equivocada, porque mi conocimiento era limitado de las Escrituras y estaba totalmente errado en mis apreciaciones bíblicas. No había sentido escritural. Me había convertido en un fanático religioso. Sin embargo, con el tiempo, cuando comencé a estudiar de manera sistemática la palabra del Señor, cuando comencé a escuchar mensajes realmente saturados por el poder del Espíritu Santo, me comencé a edificar. Comenzaron a abrirse mis ojos a verdades que yo realmente no conocía. Y me di cuenta de que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que no hace acepción de personas y que, si bien es cierto, hay quienes no son o no pertenecen a nuestra religión, pero Dios va a tener un trato especial con ellos. Para Dios todos somos importantes y Él vino a salvar al griego, al judío, al alemán, al checoslovaco, al boliviano, al brasileño, al chileno, al americano. Me di cuenta de que estaba metiéndome en un pozo sin salida, en un pozo profundo de fanatismo religioso. Y hoy día todo es diferente. Todo completamente es diferente, porque el mensaje de la salvación y de la vida eterna tiene que estar envuelto en el amor de Dios. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Jesús murió porque nos amaba, porque nos ama y nos amará por siempre. Y nosotros debiéramos tener en cuenta esa realidad escritural, que es una realidad latente, visible, palpable, que ha estado escrita por los siglos de los siglos con su preciosa sangre. Prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra tal cual como se enseña. Prediquemos el plan de la salvación tal cual como se enseña en las Escrituras, sin agregarle ni tampoco quitarle. Veamos a las demás personas como creación de Dios. No las veamos como nuestros enemigos. No discriminemos. No veamos las clases sociales. Si Dios no mira esas cosas, si para Dios todos somos iguales y somos objetos de su maravillosa consideración. Por eso yo te invito en esta hora, este día domingo, para que tú levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, quiero ser un instrumento. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero predicar el Evangelio. Quiero que me llenes con tu presencia. Quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración. Quiero ser un portavoz de esa palabra que salva vidas. Y sabes algo sumamente importante, que cuando tú predicas la palabra, tú te sientes bien, te sientes realizado, sientes una paz interior, sientes que estás haciendo algo importante, indispensable para el mundo. Aun cuando el mundo no quiera saber nada de Cristo, pero tú estás haciendo algo importante y hay quienes serán salvados de las garras del enemigo, de la eterna condenación. Tú te sientes bien y Dios te bendice, recompensa tus esfuerzos en las demás áreas de tu vida. Tú tienes salud,
Tu familia está bien. Tú llegas a casa con esa seguridad de que no vas a encontrar discusiones ni respuestas o preguntas que te abrumen. Porque Dios va a colocar paz en tu hogar. Trabájale al Señor. Trabájale al Señor. Predica, ora, testifica, aconseja, enseña, instruye, visita. Haz la buena obra que Jesús nos encomendó. No solamente a los discípulos, Él le encomendó que predicaran el Evangelio, sino al mundo entero, a la iglesia universal, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Predicarás y muchos se convertirán. Dios te dará unción, sabiduría, ya no palabras de humana sabiduría, no, la sabiduría de Dios. Yo te invito en esta hora para que prediques el Evangelio, para que dobles tus rodillas y le agradezcas al Señor por todo lo que ha hecho. Porque cuando pase esta pandemia, muchas cosas hermosas viviremos, experimentaremos desde la mollera hasta la planta de los pies. Qué lindo es el Señor, qué grande es el Señor. Siento su maravillosa presencia en esta hora. Y esa presencia también está dentro de ti. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has concedido en esta hora. Gracias por esta enorme responsabilidad de predicar tu glorioso Evangelio. Ese Evangelio santo, esa sana doctrina que hace bien a nuestra vida. Oh Señor, a veces cometemos tantos errores. Hay ocasiones en que queremos dar a conocer las buenas noticias a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, sino es a tu manera, conforme a tu voluntad. Que esa palabra que salga de nuestros labios salga saturada del poder, del amor y la misericordia divina. Padre, queremos que muchas almas se conviertan, que muchos sean sanados, que multitudes sean rescatadas del horno de la condenación. Oh Señor, predicar tu palabra es algo glorioso, es una responsabilidad, pero también un privilegio. Padre, toca el corazón de tu pueblo. Toca el corazón, oh Señor, dale sabiduría, dale unción. Padre, que los frutos del Espíritu Santo se puedan apreciar en nuestra vida. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, prudencia, humildad. Podemos respirar el aire de tu Espíritu Santo. El aire maravilloso de la libertad en Cristo. Gracias, Señor. Si hay alguien enfermo, llévate toda enfermedad. Padre, si hay alguien que está con terribles dolores en la cabeza, terribles dolores en la espalda, en las piernas, yo te ruego, Señor, que te lleves todo dolor, toda dolencia, el reprendo en el nombre de Jesús, todo malestar, porque por tus llagas nosotros fuimos sanados. Muchas gracias, Señor, por la victoria que nos has dado en este día. Amén y amén.